Vamos a iniciar, hermanas. Ustedes van a tener que compartir esta parte a las que vienen llegando. Este, eh, Ojalá que hayan pasado un buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago 1, versículo 3 y 4. Santiago 1, versículo 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. Vamos a hablar hoy de una de las cosas que más, con, con las cuales más luchamos como seres humanos, este, como padres también de familia, como mamás. Dice aquí comenzamos con versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy vamos a hablar de la paciencia. Señor, te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes en este tiempo que tenemos juntos. Pedimos, Padre, que nos guíes nuestros pensamientos, que podamos entender, Señor, los propósitos que tienes para, eh, al dejar en nuestras vidas molestias y dificultades, cosas que siempre van en nuestra contra. Pedimos, Padre, hoy que nos ayudes a entender y que podamos dejar que esas cosas nos lleven hacia la madurez, que es el objetivo que tienes para nosotros. Bendícenos, Señor. Pedimos que apresure los pasos, los que vienen en camino, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, paciencia. ¿Quién no ha perdido la paciencia, verdad? Es algo con la cual luchamos muy seguido. Pero déjeme decir en primer lugar, cuando habla aquí de paciencia, dice que la prueba produce la paciencia. Y en versículo 4 dice que la paciencia tiene una finalidad. Eh, Dios es sabio. Él pone pruebas y esas pruebas producen paciencia y la paciencia nos lleva hacia la madurez. ¿Es lo que dice en versículo 4? Dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si la Biblia dice una sola vez es suficiente, pero en este versículo dice 4 veces el concepto de completo, ¿sí? La idea de que sin paciencia y bueno, sin pruebas, no vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos. Aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, les será dada. También está en el contexto de eh, pruebas y paciencia. Cuando lleguemos a la desesperación, pues pidamos a Dios sabiduría. ¿Cómo le hago? Y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabemos que es eh, obedecer a Dios. Como comentamos un poco anoche, hacer lo que ya sabemos hacer. Aquí la paciencia no es, aquí esta palabra no refiere a aguantar, ¿sí? Hasta que nos reventemos, ¿va? No es la idea de algo a corto plazo que nosotros podamos tolerar, soportar o bien hasta ignorar, ¿no? Eh, no solo es esperar. A veces pensamos que paciencia es esperar. Por ejemplo, decimos a los niños, tengan paciencia, ya tu cumpleaños viene, ¿no? Tienes que esperar. Tengo la idea de esperar, pero es mucho más eso en la palabra de Dios. Y queremos ver lo que es para poder nosotros madurar como creyentes. Y aquí entendemos la vida, entendemos que no es natural la paciencia, no es natural ser flexible, no es natural ante el bombardeo diario de la casa, del trabajo, de la escuela, no es natural
que nosotros practiquemos la paciencia. Eh, nosotros batallamos en reflejar esa virtud, es parte del fruto del Espíritu. No va a suceder si nosotros no seamos llenos del Espíritu de Dios. La paciencia. Aquí hay tres palabras que hablan de la paciencia, que se traducen paciencia en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver diferentes versículos para desarrollar una idea y después aplicarlo. Así es similar a lo que hicimos anoche con la palabra corazón. Vamos a hablar de paciencia. En primer lugar, ya lo vimos aquí en Santiago 1, Santiago 1, 3 y 4. Y déjeme decirle que nuestro concepto de paciencia es corto plazo, es poder aguantar una molestia. Pero la Biblia, la idea de paciencia siempre está ligada, la paciencia, con pruebas. Está en el contexto de pruebas. Y la paciencia, en la Biblia, el concepto de paciencia es a largo plazo. No solo es un ratito. Aquí vamos a un versículo en 1 Pedro 3, versículo 20, para entender eso. 1 Pedro 3, 20. Hablando de Noé, hablando de Dios en los tiempos de Noé, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de ¿quién? De Dios, ¿verdad? La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí está haciendo mención el apóstol Pedro del diluvio y todos los años anteriores al diluvio. Está hablando aquí de la paciencia de Dios. No era corto plazo. Aquí está ligado o relacionado con la idea del castigo. Dios iba a destruir la tierra, toda la tierra con toda la humanidad con agua. Pero aquí se refleja la paciencia de Dios en aplicar el castigo. Aquí el pecado ya ha llegado a donde Dios ya dice que ya no. Entonces Él determina aplicar un juicio, pero no lo aplica de una. Ahora, no vayan haciendo aplicaciones en su vida todavía. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Ahora, en ese momento, cuando Dios determina o revela que va a castigar la tierra con un diluvio, ¿cuántos años pasaron? ¿Alguien se acuerda? 40 años. Casi. Agrega 960. 1000 años. La primera profecía fue cuando Matusalén nació. Su nombre quiere decir cuando muere, juicio. Dios usa el nacimiento de Matusalén, el hombre que es conocido por ser el hombre mayor o de más años en toda la Biblia, 969 años. Dice, cuando muere, juicio. Entonces, por 969 años, Dios tuvo paciencia, ¿sí? Tardó en aplicar el castigo. Ahora, no siguió los impulsos. Eso es parte de la paciencia. No seguir mis impulsos naturales, mis emociones. Tengo que cuidar, como vimos anoche, cuidar mis sentimientos y mis emociones, y no seguir mis sentimientos y mis emociones, sino el objetivo que tengo. Ahora, eso es lo que quiero resaltar. Nos va a ayudar cuando tenemos 3 o 4 niños en la casa y se ve como si fuera un torbellino en la casa. Hay estrés, no se siente bien usted y todo va mal ese día. Y nosotros tenemos la tendencia de
perder la paciencia. No solo aguantar en corto plazo, sino tenemos la tendencia de olvidar el objetivo que tengo de parte de Dios para la disciplina de los niños. O bien el objetivo que tengo como creyente, el objetivo que tengo como esposa o esposo en el matrimonio. Olvidamos los objetivos y nosotros seguimos nuestros impulsos. Dios no hace eso. Dios determinó lo que iba a hacer y no olvidó su objetivo. Vamos al objetivo. ¿Por qué tardó casi 1000 años? Porque luego Noé, él estuvo 120 años construyendo el arca en medio de un desierto donde no había ni siquiera agua, y él hablaba de un fenómeno de agua que iba a caer del cielo, que no conocían la lluvia todavía. Por 120 años todavía Dios estaba advirtiéndoles del juicio venidero. Él paciente en aplicar juicio. ¿Por qué? ¿Cuál fue su objetivo que él no olvidó? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 8 y 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es interesante que él usa esta figura, porque no es literal, no es que un día para nosotros o para Dios son 1000 años aquí, sino es una figura. O sea, el tiempo, Dios no se rige por los tiempos de nosotros. Pero aquí es interesante porque él está hablando del castigo, de la demora de Dios en castigar. Dice aquí, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no, aquí viene su objetivo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué nosotros perdemos la paciencia? Porque olvidamos el propósito, el objetivo que tengo con mis hijos. ¿El objetivo de qué? De guiarlos y desarrollarlos, que ellos vayan creciendo, siguiendo al Señor en disciplina. Eso lo tengo como ahora sí, es mi responsabilidad. Y olvidamos esa responsabilidad. Olvidamos el propósito de crecer como creyente, de madurar, como vemos en Santiago 1, versículos 3 y 4. La paciencia que tenga su obra completa en nosotros, que seamos perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa. La prueba produce la paciencia tiene el objetivo de madurarnos. Así que cuando estamos en el mero momento, cuando estamos tentados de perder la paciencia, recordemos el objetivo que Dios nos ha dado. Dios paciente, determinado en aplicar juicio, pero no olvida su propósito. Aquí el propósito, ¿cuál es? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros a veces nos impacientamos con Dios porque Él no hace lo que nosotros pensamos que debe de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los mismos objetivos que Dios. Nuestros objetivos no son madurez en otras personas, restauración. Nuestro motivo es justicia. Nuestro motivo es hacerles cambiar para quitar la molestia de nosotros. Y nosotros, para crecer y madurar como creyentes, tenemos que comenzar ahora sí, ser pacientes como Dios es paciente. Hay otro pasaje, otras palabras en el griego que se usa. Vamos a Romanos capítulo, vamos a Hebreos mejor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Del 30 al 36. 10 de Hebreos, del 30 al 36.
Aquí dice, siguen con su lista. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Otra vez estamos en el contexto de aplicar juicio, pero mira lo que dice aquí en versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de ¿qué? De padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, aquí en este pasaje ya vimos dos cosas. Uno, el juicio, ¿sí? Otro, la prueba, ¿sí? El sufrimiento. Ahora, versículo 36 dice, porque os es necesaria, ¿qué? Sí lo pueden decir, hermano. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí, ¿qué es lo que nos va a dar paciencia? Sin perder de vista el objetivo de Dios. ¿Sabe usted que cada vez que nos encontremos en incomodidades, Dios tiene el plan de que nosotros desarrollemos paciencia, que nosotros maduremos? Cuando Dios nos pone en el tornillo y comienza a darle vueltas y comenzamos a sentir la prensa de la vida y ya no sabemos ni a dónde ir, nos sentimos atrapados. Dios nos pone en esa situación precisamente para madurarnos. No perdamos de vista el objetivo de Dios. Dios nos quiere enseñar algo. ¿Sí? Ahora, vamos a otra parte en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 3. Tres y 4. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos. La idea aquí es nos gozamos. Gozo no es una emoción, es una decisión. La alegría se basa en las circunstancias. El gozo es algo que yo tengo a pesar de las circunstancias, porque entiendo el objetivo de Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. No solo es, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En este caso, Pablo está revelando la misma verdad que Santiago, ¿sí? Que la prueba produce paciencia. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí vemos en este pasaje que el sufrimiento es resaltado para poder tener paciencia. A veces pensamos al revés, pensamos que necesitamos paciencia para poder resistir, pero la misma prueba Dios la usa para producir en nosotros esa resistencia. Aquí es resistencia en sufrimiento, sin cobardía, sin desesperación que resulta en abandono o rendición, es decir, ya no quiero. Es perder la paciencia. Entonces, paciencia es no rendirnos, es agarrarnos del objetivo de madurez, del objetivo de Dios.
mi responsabilidad. Si estamos hablando de hijos, es no perder la paciencia con mis hijos, es recordar, es agarrarme, no rendirme en cansancio, no rendirme en mi relación matrimonial, seguir luchando para bien, ¿sí? La paciencia es la idea de resistir el sufrimiento sin desesperación que resulta en rendirnos. Y eso es largo plazo. Es lo que buscamos. Es resistir. Firmeza en resistir, seguir adelante. Porque ¿qué es lo que nos ayuda? Me acuerdo de niño y joven, cuando nos tocaba estar en el campo todo el día. A las 6 de la mañana venía mi padre, o las 5:30, y tocaba la puerta de la recámara. Y nosotros escuchamos su voz, dice, pies en el piso. Y nosotros inmediatamente los pies en el piso. O sea, yo desde arriba, ¿no? De la litera de arriba, para abajo. Y él ya estaba listo, ya iba para el campo. Nos decía, a las 6 nos vemos. Entonces nosotros llegamos a las 6 para ya estar caminando en los surcos todo el día. Quitando maleza o lo que nos correspondía en ese momento, pero muchas veces era sacar maleza, y nosotros todo el día. ¿Qué es lo que nos ayudaba terminar esos surcos interminables, verdad? Nosotros a veces, ay, pues es hasta allá, nosotros pensando en el final, ¿sí? Que mire, a las 12 es hora de comer. Entonces, a las 12 vamos a ir a comer, ¿sí? Y luego a las 6 vamos, a las 6 de la tarde ya terminamos, ¿sí? Pero todo ese, en el verano salía el sol bien caliente y nosotros pensando en que ya más adelante va a haber pago, ¿verdad? Mi padre nos pagaba con comida, a las 12, ¿verdad? Nos pagaba, ¿cómo se llama? Con ropa y con las cosas que ocupamos. Y la verdad no pedimos otra cosa, era parte de la familia. Pero lo que nos ayudaba a seguir adelante resistiendo era el final, ¿sí? Sabíamos que el día se iba a terminar. Al entrenar en fútbol americano, en la prepa también, teníamos que hacer cosas muy difíciles para nosotros y siempre pensando en el objetivo nos ayudaba a persistir. Entonces, eso es lo importante, hermanas, que no pierdan de vista el objetivo con sus hijos. Es que ellos crezcan, que conozcan a Cristo, que ellos conozcan y reconozcan su voluntad para sus vidas. Escuchen lo que dije, no la voluntad de usted, sino usted quiere ayudarles a ellos a descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. Y puede ser diferente de la voluntad de usted, de lo que usted quisiera, de lo que usted quisiera que donde ellos estuvieran, ¿verdad? Tal vez Dios les pone en otro estado, tal vez en otra carrera, en otro trabajo que usted dice, esto no, es que yo quiero que, eso es la clave, usted quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Usted tiene que buscar. Miren, sus hijos no van a estar felices y satisfechos si no estén en el centro de la voluntad de Dios. Estando aquí, estando en León, estando en otro estado de México, estando en otro país, no van a estar satisfechos y no van a poder realizar lo que Dios quiere para ellos si no están en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ese es el objetivo. Es ayudarles a través de los dones espirituales que Dios les da. Tienen que conocer a Cristo, por supuesto. Usted los va a guiar a que conozcan a Cristo y luego que crezcan como hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres preparados para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Es difícil. Tengo hijos, yo sé que es. Cuando dicen, papá, yo creo que quiero ir a tal país y conocer, creo que Dios me está hablando. Bueno, yo creo que Dios está hablando que estés aquí, ¿verdad? Que estés aquí cerquita con nosotros. Eso es lo que pensé, pero no lo dije, ¿verdad?
tenemos que dejarlos en las manos de Dios. Dios es perfecto y sabio y Él sabe lo que necesitan para poder desarrollarse y servirle a Él con todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces nosotros como padres, como madres en su caso, aún como hermanas que todavía no son mamás, pero un día serán, es recordar en esos momentos difíciles que estoy batallando con mis sentimientos y emociones, estoy batallando con tal vez con enfermedad, tal vez con muchas cosas y pruebas que están dando la vuelta ahí por la casa. Yo tengo que recordar cuál es el objetivo que Dios me ha dado para mi vida y para la vida de mis hijos, para no perder la paciencia, para no perder el rumbo de nuestras vidas hacia la madurez. La madurez consiste no en edad, no en tiempo de cristianos, sino en las pruebas que nosotros dejamos que Dios las use para irnos madurando. Ahora, hay otro versículo. Estamos en Romanos capítulo 3, vamos al versículo 25. Versículo 25. Dice, a quien Dios puso, vamos a comenzar desde el versículo 24. Todos conocemos versículo 23, espero. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aún siendo pecadores, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La idea es que Dios puso a Cristo como plena satisfacción a Él mismo por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación. Eso quiere decir, en pocas palabras, siendo pecadores, ofendiendo a Dios por ser pecador, yo merezco la muerte. Merezco muerte, debe haber derramamiento de sangre. Cristo, en el momento de que Dios vea a nosotros y su santidad y justicia demandan muerte y castigo eterno a cada vez que usted y yo pequemos, Cristo se pone en medio, ¿sí? Estoy haciendo así, ilustrando. Se pone en medio Cristo. Dice, Padre, ya di mi vida por él, por ella. Ya puse mi vida. Y Dios dice, es cierto. Y es satisfecho. Eso es la propiciación. Dios se satisface con el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Ahora, sigamos leyendo. Dice en versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué dice? En su paciencia los pecados pasados. O dice que pasó por alto, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que Él demoró el castigo, esperando el objetivo que vimos en 2 de Pedro. No retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque Él quiere que todos los hombres procedan hacia el arrepentimiento. Ese es el objetivo de Dios, salvación. Y aquí vemos una vez más que la paciencia se motiva por un amor divino. Tiene que ser divino, ¿verdad? Porque nuestro amor no alcanza la paciencia. Porque nuestro amor es muy egoísta, egocéntrico. Yo amo a mis hijos, pero cuando me llaman, mi amor es más aquí que allá. El amor de Dios, ¿cómo es? El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios cubre una multitud de pecados. El amor de Dios no pierde de vista el objetivo. Está más interesado en nosotros que en su propia comodidad. Eso es el amor divino. Es la paciencia. Eso es. Ahora, usted se considera paciente. Paciencia es demorar o detener castigo motivado por amor
O sea, no seguir nuestros impulsos, sino el objetivo que tengo. Ahora, jamás la Biblia va a contradecirse. Aquí no es decir que no debemos castigar a nuestros hijos y todo es gracia. No, Dios es justo y Dios aplica castigo. Lo hace con gracia. Tal vez mañana hablamos de eso. Pero aquí está hablando no de no castigar, sino está diciendo que Dios no sigue sus impulsos. Él tiene un propósito. A veces nosotros comenzamos a decir cosas que no son, que jamás lo vamos a hacer. Comenzamos a amenazar. Comenzamos a decir cosas como, jamás vas a volver a comer en mi casa. Cosas así. Ya te vas, ya no te quiero ver en mi casa. A un niño de 5 años. Sí. No lo han dicho ustedes que han escuchado los vecinos, ¿verdad? Han dicho cosas como, cosas que realmente nunca le van a hacer. Están en el momento, están siguiendo sus impulsos y esas palabras no ayudan, no edifican y los niños al final ni siquiera les hacen caso. Van a decir, no importa lo que digan, no es cierto. Nada más voy a aguantar tantito todo el regaño, todas las cosas que me está dice, y al final se acaba, se cansa y no pasa. Eso no, Dios no hace eso. Y nosotros tenemos que ser pacientes como Dios. Ese es fruto del Espíritu. Es algo que nosotros no vamos a lograr sin ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Sin dejar que Dios controle mis emociones, mis sentimientos, mis deseos. Es demorar de tener el castigo motivado por el amor sin seguir impulsos. Es una virtud. Es una virtud de Dios que nosotros debemos buscar. Es firmeza ante el sufrimiento. Es producida en la vida del creyente por tribulaciones y evidencia de la madurez espiritual. ¿Sabe usted que no existiera Padre Abraham sin la frase vete de tu tierra y tu parentela? Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Pero ese título o verlo más adelante en la vida, mire, nunca iba a ser padre Abraham sin las palabras, toma ahora tu hijo y ofrécelo ahora en holocausto. Lo que quiero que ustedes entiendan, que entienda ya, yo también, es que necesitamos las pruebas. No existiera el profeta Moisés sin Faraón. Y usted y yo estamos buscando una vida sin estrés. Estamos buscando una vida sin problemas, sin incomodidades, sin molestias. Y muchos de nosotros es el centro de nuestra búsqueda. Y eso es nuestra oración a Dios. Dios, quítame eso, quítame aquello, ayúdame con eso, ayúdame con aquello. Y nosotros no estamos pensando que Dios dice, me estás quitando todas las herramientas con las cuales estoy edificándote, desarrollándote para que seas madura. No existiera Moisés sin 40 años en el desierto, antes de salir, y luego otros 40 años en el desierto. Las pruebas son necesarias. Pidamos gracia. Si nos hace falta sabiduría, pidámosle a Dios. Él nos va a dar abundantemente, sin reproche. Nos va a dar sabiduría para saber qué hacer en ese momento, cómo cargar lo que Él ha puesto en mi vida. No existiera Josué sin todas las batallas en Canaán. ¿No fuera más fácil que Dios removiera todos los enemigos? ¿Por qué Dios dejó ahí? Los dejó ahí, ¿para qué? Para desarrollar la fe de Josué y la fe del pueblo de Israel. No existiera David sin Goliat. No existiera ese joven conforme
que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, sin ese tiempo que el rey Saúl estaba buscando quitarle la vida, que tenía que vivir en una cueva, que estaba huyendo por su vida, solo en muchas ocasiones. Necesitaba eso para llegar a ser rey. No existiera Daniel sin los leones, sin ser cautivo, llevado cautivo a otro país. No existiera Daniel, no existiera Pedro, guiado por sus impulsos, impaciente e impertinente, sin las persecuciones que él sufrió después de la muerte y resurrección de Cristo. Dios pone las pruebas de sus vidas para pulirme, para prepararme para lo que viene. Cuando pensamos así, decimos, Señor, entonces mándame otra, porque quiero estar preparado para lo que sigue. No nos rindamos. No habrá madurez. No habrá capacitación completa para la tarea designada para usted sin que Dios ponga pruebas en nuestras vidas que producen paciencia. ¿Sabe cuál es el efecto de la paciencia? Fuerza, fortalecimiento que proviene de sobrellevar una carga sobre nuestros hombros por tiempos extendidos. Si alguien quiere entrenar para algún deporte, levanta pesas. ¿Por qué levantan pesas? Porque al levantar pesas de una forma repetida, eso hace que los músculos crezcan, produce mayor fuerza. ¿Hay dolor? Sí duele mucho. Mucho dolor. ¿Requiere disciplina? Sí. ¿Requiere resistencia? Sí. De hecho, levantar pesas es resistencia. Estoy resistiendo la pesa y lo empujo hacia adelante o la jalo hacia arriba. Eso es la idea de la paciencia aquí. Nos produce a nosotros fuerzas. Piénsalo. Lo que usted está pasando hoy, si hubiera pasado eso hace 10 años, ¿cómo estaría? Algunos dirían, pues no podría. ¿Por qué? Porque esos 10 años de pruebas le preparó para esta que viene. De jóvenes a veces pensamos que todo lo podemos. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, yo quisiera esto y esto y esto y esto. Y Dios en su gracia no me lo permitió. Cuando me lo permitió al final, casi 30 años después, y dije, ay Señor, gracias por no dármelo antes. ¿Se me explica? Gracias por no dármelo antes. Aunque yo quería con todo mi corazón, Dios me tuvo que preparar y me sigue preparando. Da fuerza, da firmeza. Ejemplos de Job. ¿Se acuerda que dice en Santiago 5? Donde estuvimos leyendo en Santiago capítulo 1. Vayamos a Santiago capítulo 5. Versículo, creo que es 11. Sí, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aquí está el contexto, sufrir. El sufrimiento. Dice aquí en versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job en su sufrimiento. Dice aquí, y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué está diciendo aquí de Job? De su paciencia. Era de largo plazo, hermanos. No era solo aguantar un ratito y se le quitaba. Él tuvo que resistir, y esas pruebas produjeron en él paciencia, resistencia. El ejemplo de él nos ayuda a nosotros hoy en día.
firmeza, esperanza. Ahí lo vimos en Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo número 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí habla de la esperanza que proviene de la paciencia. Algo tan sencillo como problemas económicos. Y dice, pues no hay nada tan sencillo de problemas económicos. Pero me acuerdo, ¿no? De hace muchos años y tuvimos una necesidad, para nosotros era inalcanzable. No teníamos para pagarlo. Recién casados, tuvimos que pagar el deducible de un seguro. Y pues nos llegó y dije, ¿cómo le hacemos? Y me acuerdo que me acordé de un consejo que una hermana ya grande de edad nos había dado en una ocasión, que dijo, cuando lleguen esas cuentas que no tienes para pagar, ponles en el cajón. Ese cajón es de Dios. Dios se encarga de esa cuenta. Y no era que no iba a pagar, simplemente no se preocupaba, ¿sí? Dios iba a encargarse. Entonces, pues la verdad, dije a mi esposo, bueno, pues Dios proveerá, porque no es por falta de administración, no es, era algo relacionado a la salud, algo que no esperábamos y no teníamos. Y sabe que Dios sí proveyó. Fue unos días después que nos llegó nuestro primer estado de cuentas, siendo misioneros de la agencia misionera, y nosotros apenas habíamos comenzado a salir a iglesias, no teníamos, o sea, ni siquiera me interesaba pues el estado de cuentas, porque no venía nada. En esa situación, perdón, la abrí y la vi, y había la cantidad exacta, lo que necesitamos, $1,000. No teníamos entradas, nada. Y tenía ahí, nos daba ahí el nombre de la persona y el domicilio y de dónde era. Y nosotros no conocimos a nadie ahí. No habíamos visitado a nadie en ese lugar. Entonces ya dije a mi esposa, haciendo cuenta, dije, pues voy a checar el mapa, ¿dónde está este pueblo? Y viendo el pueblo, nos dimos cuenta que un mes antes, en un viaje que teníamos, nos paramos en una iglesia para saludar al pastor, nos llevó a comer y comimos con él y luego seguimos nuestro camino. En ese tiempo conocimos a la secretaria. La secretaria la conocimos máximo por 10 minutos. Y Dios tocó su corazón en ese momento, a ella y su esposo, nos mandaron con un mes de anticipación nuestra necesidad. ¿Se me están escuchando? Ahora, en ese momento, Dios fortaleció nuestra fe. Ahora, usted dice, bueno, eso fue el primer paso. Mire, desde entonces hasta ahorita ya los números han cambiado. Ojalá que fuesen $1,000. Ya no son. Pero Dios usó esa prueba para fortalecernos y prepararnos para lo que viene. Que ya no son 1,000, son miles. ¿Se me explicó? Pero Dios en su gracia nos va, ahora sí, un paso, luego otro paso, luego otro paso. Mire, no peleemos esas molestias. No peleemos las incomodidades. Hágase para atrás. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a resistir. Ayúdame a no olvidar de mi objetivo.
Ahora, a veces tenemos que hacer eso, literal, hacernos para atrás. A lo mejor tenemos que escondernos en el closet tantito y buscar a Dios. Dios, ayúdame, porque ahorita estoy por seguir mis impulsos y voy a decir cosas que no debo de decir. Voy a hacer cosas que no debo de hacer. Ayúdame, yo no quiero seguir mis impulsos, quiero seguir mi objetivo. Señor, ayúdame. Y Dios le va a fortalecer. Nos va a traer madurez. Jesús, Pablo, en el libro de los Hebreos, corriendo con paciencia, los ojos puestos en Jesús, el objetivo. Dios nos va a dar la madurez que necesitamos. Santiago, Pedro, Juan, todo esa, cada uno habla de la madurez que Dios quiere darnos a través de la paciencia. Resistamos. Ese es el mensaje. Resistamos. Seamos pacientes. No nos rindamos siguiendo el objetivo del Señor. Con esta ilustración termino. 2 ranas se cayeron en en un bote de crema. Una de las ranas vio que era imposible salir. Perdió toda esperanza, se fue al fondo y murió. La otra rana determinó no rendirse y nadó y nadó y nadó hasta que la crema se hizo mantequilla y se salió. Sean como esa rana. Hagan mantequilla. No se rinda. Siga adelante. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles donde nos sentimos solos, nos sentimos, Señor, incapaces de enfrentar las situaciones que permites en nuestras vidas, pedimos, Señor, que no nos dejes olvidar de los objetivos que nos has puesto ahí con nuestros hijos, porque, Señor, nos has capacitado, nos has dado lo que necesitamos para poder enfrentar esa prueba y salir victoriosos. Señor, ayúdanos a crecer y madurar. Danos resistencia en el sufrimiento, en las pruebas y molestias para poder crecer. Bendice a cada hermana aquí presente, Señor, que el Espíritu de Dios nos llene y que nos dé paciencia.